vamos a presentar la segunda parte, que es los resultados después de haber hecho una campaña bastante extensiva en la cual participaron los ingenieros aquí presentes de Refidomsa y los geólogos del Servicio Geológico, en la cual, como decía Gregorio, se rindió un informe impreso. Voy a presentarles entonces el resultado de esos análisis y también los resultados de para qué sirvieron los análisis y cómo los utilizamos en unos modelos de generación de hidrocarburos. O sea, podemos modelar con una base teórica, lógicamente, cuáles serían las condiciones en tiempo, en temperatura y en presión y profundidad en la cual se generó, de acuerdo a ese modelo, petróleo y gas a partir de ciertas formaciones geológicas presentes en cada una de las cuencas del país. Bueno, entonces el equipo de trabajo que ya se ha mencionado, no me quiero demorar mucho en esto. Primero el título. ¿Por qué ese título? Reconstrucción de la historia termal de las cuencas sedimentarias de República Dominicana, grado de maduración termal de las formaciones generadoras de hidrocarburos, evaluación y cuantificación de las reservas potenciales de petróleo y gas. Entonces la primera parte es básicamente el petróleo, es un proceso natural en el cual tenemos un sedimento que se forma en la superficie, en un, digamos, algo muy común aquí en la isla, los arrecifes que están en la plataforma, o en lagunas intermareales donde hay abundante materia orgánica. Esta materia orgánica se deposita junto con sedimentos. Posteriormente, si hay un proceso de hundimiento paulatino de algunos terrenos aquí, digamos, de la plataforma, se va depositando más y más sedimentos, se van formando más y más corales y van quedando atrapado esta materia orgánica junto con estas calizas de origen orgánico. Cuando se llega a determinadas condiciones de profundidad, se incrementa la temperatura y esa materia orgánica que está ahí comienza a transformarse a algo que llamamos inicialmente querógeno, que es una especie de carbón, y posteriormente aumenta más la temperatura y hay un rompimiento molecular de estas macromoléculas para generar inicialmente petróleo y posteriormente gas. Es decir, se requiere tres condiciones: que haya materia orgánica en los sedimentos, en las rocas, es la primera condición. La segunda condición es que esta materia orgánica sea sometida a una temperatura elevada durante un tiempo determinado, y eso se da en unas condiciones de profundidad que van a depender del flujo de calor, de cuál es el flujo, o sea, cuál es el régimen de temperaturas que existe en la isla y en cada una de las cuencas. Por eso es esa primera parte. Por eso esta primera parte de este trabajo, de esta investigación, se llama reconstrucción de la historia termal, porque queremos saber cuál es la temperatura que alcanzaron las rocas que tenían materia orgánica en el subsuelo en el pasado geológico. La segunda parte es grado de maduración termal de las formaciones generadoras, es decir, lo que nosotros queremos ver es medir con unos indicadores cuál fue la temperatura, o sea, qué tan cocinada, porque podemos utilizar esa analogía, la materia orgánica se cocina, qué tan cocinada está esa materia orgánica y si es suficiente ese grado de cocción para generar petróleo, y si es más todavía para generar el gas, o por el contrario, si no ha alcanzado temperaturas suficientes para generar petróleo y gas. Y la tercera parte, que se presentará en el tercer taller, que esperamos que sea dentro de unos meses, y ya tenemos bastante adelantado esta parte, que es la evaluación, o sea, se identificaron algunos lugares con la sísmica, algunas estructuras en las cuales entonces se hicieron los estudios volumétricos, se aplicaron unas condiciones de la porosidad de estas rocas y se evaluó cuánto petróleo y gas puede haber en estas cuatro cuencas en puntos específicos. Entonces todo esto es lo que se llama el sistema petrolífero, ¿sí?
Básicamente eso en un sistema petrolífero tiene que tener una roca fuente de hidrocarburo, tiene que tener una roca reservorio, tiene que tener una roca sello, pues para que este petróleo no se escape a la superficie, aunque eso normalmente sucede, por eso son los resumaderos o manaderos que hay en Asua, porque sencillamente eventualmente el petróleo se genera, comienza a migrar y alcanza la superficie, algunas veces es muy fácil se manifiesta en una forma evidente, otras veces, en la mayoría de las veces son pequeñas gotas de hidrocarburo que son imperceptibles para la mayoría de las personas. Y los procesos que suceden en ese sistema es el proceso de generación de hidrocarburo, el proceso de migración de hidrocarburo, la acumulación, o sea, el petróleo se genera en una roca rica en materia orgánica, migra a través de fallas de zonas permeables, se acumulan en una roca que es porosa como una espuma. Eventualmente, si se dan condiciones apropiadas, se preserva, ¿sí? O si no, la mayoría de las veces sucede eso, se degrada y finalmente este petróleo se incorpora a la atmósfera, donde se oxida a CO2 y se incorpora a la atmósfera. O sea, los hidrocarburos, así no los explotemos, ellos de todas maneras están recirculando en la corteza terrestre. Aquí tenemos entonces una figura. Esto nos muestra, estos son datos públicos en los cuales se ha hecho en el Caribe, pues la densidad es mucho mayor aquí en Puerto Rico, pero en República Dominicana y en Haití hay una densidad suficiente que permite, aplicando la anomalía gravimétrica de Bouguer. Aquí está, en esta escala en azul nos muestra en los lugares donde hay menos gravedad, y en rojo los lugares y morado donde hay lugares de mayor gravedad. Esto está directamente asociado con rocas de baja densidad, que son rocas sedimentarias, y los rojos están asociados con rocas ígneas y metamórficas o sistemas volcánicos, donde son rocas de alta densidad. Entonces aquí vemos que hay unos manchones azules que nos delimitan las cuencas sedimentarias de aquí de la isla. Entonces tenemos aquí la cuenca Enriquillo, la cuenca Asua-San Juan, este de aquí, y la cuenca Cibao. Hay una que se puede prolongar, no mucho, que se conoce como la cuenca de San Pedro, pero no es tan extensa, porque aquí está rápidamente la corteza terrestre, que es basalto volcánico. Entonces, por eso es que se identifican esas 4 cuencas. Esto es un estudio de un investigador que ha investigado mucho, es el profesor Mann de la Universidad de Texas, en el cual aquí tenemos el mapa de la isla. Aquí estas líneas son cortes geológicos y vemos entonces que hacia la parte sur tenemos unas cuencas, unas pequeñas cuencas, que son la cuenca de Enriquillo y la cuenca de Asua San Juan en este caso. Aquí están estas cuencas, estos 3 cortes, donde básicamente están en el lado sur. Entonces, cuenca de Enriquillo, cuenca de Asua San Juan, pasando la cordillera tenemos la cuenca Cibao, que tiene mucho menos profundidad. Entonces, en esas cuencas es donde se acumuló o se ha ido acumulando rocas sedimentarias de baja densidad, por eso la gravimetría, la anomalía de gravimétrica baja. Aquí tenemos el mapa, bueno, un mapa geológico elaborado aquí por el Servicio Geológico, todas las planchas geológicas que nosotros utilizamos en este proyecto, sobre las cuales entonces, con base en la información que está aquí, se seleccionaron los puntos de muestreo. O sea, básicamente con esta información cartográfica que fue elaborada aquí por el Servicio Geológico de República Dominicana, con alguna colaboración de creo que la Comunidad Económica Europea, se seleccionaron entonces puntos de muestreo. ¿Y cuáles son los puntos de muestreo? Nosotros identificamos cuáles son las formaciones geológicas sedimentarias que de acuerdo a sus características litológicas indican que tendrían, digamos, buen contenido o potencialmente contenido de materia orgánica. En esos sitios se preseleccionaron y después se visitaron, en los cuales se hizo ese muestreo. Digamos, ya cuando entramos a la parte de geología se ha identificado que hay
Las acumulaciones y aparentemente algunas rocas madre también estarían básicamente en dos formaciones que se nombran permanentemente, que son la formación Sombrerito y la formación Trincheras. Esas son las dos formaciones, digamos, que más se han mencionado en cuanto a donde estarían estas rocas porosas. Aquí tenemos un detalle de este proceso de muestreo que se realizó el año pasado en afloramientos. Y básicamente entonces, ¿qué se hizo en el laboratorio? Se hizo una caracterización de esta roca fuente, que como lo he dicho, entonces se requiere que tenga materia orgánica, una cantidad, que tenga qué tipo de materia orgánica hay, si está de origen terrestre o marino o lacustre, y qué tan caliente ha estado, o cuál fue la temperatura a la cual estuvo sometida. El enfoque inicial es que las rocas fuente deberían estar en el Cretáceo superior, muy superior, o en rocas que se llaman del terciario, eh, o del Paleógeno aquí inferior, que estarían entonces estas formaciones, formación Ocoa, Ventura, Sierra del Número, esta, digamos, de esta edad, de este Paleoceno, son las rocas que nosotros, pues, pensamos y todavía lo creemos que serían las principales rocas fuentes, ¿sí? Y aquí están los primeros resultados que hemos obtenido. Entonces, el primer resultado está aquí. Aquí lo tenemos. Entonces, este es con base en el TOC. Si que esto es de Total Organic Carbon en inglés. Entonces, una roca que tenga más de 1, entre 1 y 2% es buena. Entre 2 y 4 muy buena, excelente, mayor de 4. Encontramos algunas rocas del Mioceno, ¿sí? En las cuencas de San Juan Enriquillo, que tienen contenidos de 2.3, 1.8 y 4.49, y alguna roca del Cretáceo que tiene 3.62, o sea que sí se comprueba que en cuanto a roca madre este primer parámetro se cumple. Viene el otro parámetro que es uno de los parámetros de Roqueval. El Roqueval, pues no voy a ponerme a explicar toda la técnica, pero aquí lo que se ve es que básicamente el Roqueval nos diría cuáles rocas podrían generar petróleo de acuerdo a estos parámetros, y encontramos aquí los resultados fueron más bien regulares, ¿sí? Estos resultados estuvieron del lado pobre. La razón por la cual nosotros explicamos que esto sucede es porque a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron de tomar unas muestras frescas, no alteradas en el campo, en los afloramientos, en los cortes de carretera, esto fue imposible, ¿sí? Entonces, debido a ese interperismo, meteorización de las rocas, no obtuvimos en este parámetro muy buenos resultados. Aquí tenemos otro parámetro, es la madurez termal, algo que se llama la temperatura máxima de pirólisis. Y en este caso sí encontramos que varios niveles que están de muy nuevos del Holoceno, del Plioceno, del Neógeno, o sea, aquí estaría, esto es el Mioceno y el Eoceno, han alcanzado temperaturas, o sea, que han estado enterradas en el subsuelo y han sido sometidas a altas temperaturas. Entonces aquí tenemos que la cuenca Cibao, unas muestras que perfectamente pueden estar en regímenes termales, pudieron haber estado en regímenes termales que generarían gas. Rocas en la formación Enriquillo que también podría generar gas. Y aquí tenemos otro parámetro que es el parámetro de reflectancia vitrinita. Esto básicamente es una técnica óptica que mide, se identifican pequeñas partículas microscópicas de carbón dispersas en la roca y se les mide el brillo, se mide la cantidad de luz que brilla. El carbón tiene la particularidad que cuando se somete a temperatura, él aumenta su brillo.
Entonces, cuando uno cuantifica el brillo del carbón, es una medida indirecta que le indica cuál es la temperatura a la cual estuvo expuesta la roca. Tenemos unos parámetros que son estos, digamos cuando la reflectancia está en este valor entre punto mayor de 0.6 es una iniciación temprana del petróleo, entre 0.65 y 0.9 es el pico de generación y entre 0.9 y más de 1% ya al final de la generación de hidrocarburos. En este caso, vemos que varios niveles del Eoceno y del Mioceno alcanzaron perfectamente este nivel de maduración que hay. O sea, es decir, que el principal, digamos, temor que nosotros teníamos cuando se inició en este proceso es que la isla, digamos, tiene unas cuencas que no son muy profundas, ¿sí? Que aquí las cuencas tienen baja profundidad y por tanto nosotros asumíamos que no se alcanzarían las temperaturas suficientes para que se generara el hidrocarburo, pero estas medidas son muy buenas y comprueban lo contrario. Entonces tenemos, estas son las rocas, las muestras que están en el pico de generación y otras que están en el pico de generación inclusive de gas. O sea que no solamente habría condiciones para generar petróleo en algunas cuencas, sino en otras habría petróleo y gas. El gas requiere mayor temperatura. ¿Cómo se ve esto? Estas son las partículas, esto es una roca que se pule, se observan estas partículas grises que son partículas de carbón y esas son las que se les mide con un equipo especial el brillo y de acuerdo a ese brillo que tiene una escala y una metodología, entonces así es que se identifica eso. Ahora pasamos a la roca reservorio. La roca reservorio es, o sea, la roca se genera en la roca fuente, migra hacia una roca porosa, que lo llamamos la roca reservorio. Generalmente son arenas calitificadas, se llaman areniscas o calizas, que son básicamente las que se forman aquí. Es muy común en la isla ver las calizas que se forman por acción de los corales, ¿sí? La construcción coralina. Y ahí lo que pedimos básicamente en cortas palabras aquí es qué tan poroso es y qué tan permeable es. Nuevamente las muestras que se obtuvieron fueron de afloramientos, desafortunadamente pues no fue posible, a pesar de que se han perforado en la isla aproximadamente casi 100 o un poco más de 100 pozos en esta larga historia desde 1905 hasta el presente, desafortunadamente no se han guardado sus testigos de perforación. La mayoría, el 90% se han perdido. Entonces, aquí tenemos que volver desde el principio, volver al campo a tomar muestras. Aquí está entonces el posible, en este caso, estas son las rocas reservorio, están en edades que son desde el Eoceno, Oligoceno, Mioceno, en eso estarían, ¿sí? Y las porosidades son porosidades regulares que incrementan hacia la base. Las rocas más antiguas tienden a ser más porosas, en este caso, por procesos que pueden ser de disolución. Aquí está esta tendencia, ¿sí? Es decir, estas rocas del Eoceno son las que de acuerdo a esta tendencia tendrían mejor interés. Aquí tenemos entonces estos reservorios de edad de Eoceno, que es lo que mayor nos llamaron la atención. Y esto es cómo se ve al microscopio esas rocas, ¿sí? Pues aquí entonces básicamente son calizas, ¿sí? Esto es una roca calcárea de composición química, caliza, o sea, es carbonato de calcio, compuesta esencialmente de fragmentos de roca, de fragmentos de conchas, de corales, que se sueldan unos con otros, y quedan alguno que otro espacio poroso. Estas porosidades principalmente son por disolución. Las aguas, si tienen algún carácter ácido, se percolan a través de las grietas y disuelven y van creando esta porosidad. Estas son unas areniscas, ¿sí? Aquí se ven los granos, aquí este punto azul es poros, o sea, no es una porosidad muy buena, no es la mejor roca que podamos tener para esto. Y aquí tenemos la roca sello. En la isla sucede algo que no es muy común, por lo menos en Colombia. Aquí hay abundantes manifestaciones de volcanes, volcanes extintos, ¿sí? Pequeños cuellos volcánicos que han atravesado las rocas sedimentarias
en varios lugares. Es muy común encontrar esto. Esas lavas que se depositan cuando la lava sube a través de una grieta y se deposita, esas lavas son relativamente impermeables. Entonces, estas son rocas, ejemplos de rocas volcánicas, o sea, es basalto principalmente que se depositan y esos constituyen, digamos, unos de las rocas del sello que se pueden presentar aquí en la isla. Estas porosidades en suma, lo que más encontramos es que la mayoría de las rocas reservorio consisten en calizas asociadas a desarrollo de arrecifes, no como los que vemos hoy en día, pero que sucedieron en el pasado geológico, tan tempranos como desde el Paleoceno, o sea, o antes, algo de más de 60 millones de años hasta actualidad. Aquí tenemos un ejemplo, fotos que he tomado aquí en la isla. Esto es una moneda para que ustedes tengan idea de la escala. Estos son unos poros muy grandes y dependiendo de donde uno tome la medida, porque hay que entender que la medida que uno reporta depende del tamaño de la muestra. Si la muestra es muy pequeña y si uno toma la muestra en un sector demasiado compacto de la roca, pues le va a dar una porosidad y una permeabilidad muy baja. Pero si tomo una muestra grande, y este es el caso que tengo que ilustrar aquí, pues la porosidad le va a dar muy grande. Y aquí tenemos porosidades mucho más grandes. O sea, ese es el tipo de característica de la porosidad de las calizas. O sea, son yacimientos muy heterogéneos con porosidades muy variables. Difíciles de ver en sísmica, no son fáciles de detectar por métodos sísmicos. Entonces, básicamente tenemos, desde el punto de vista de las rocas reservorios, rocas de muy baja porosidad y permeabilidad a de muy alta porosidad y permeabilidad. Bueno, ahora pasamos entonces con eso, llegamos a qué es la reconstrucción de la historia de enterramiento y de la historia termal de una cuenca. Esto se hace con esto es un modelo. Este diagrama lo que está mostrando es aquí en el eje vertical o el eje Y es la profundidad, o sea, o el espesor de las diferentes formaciones, y en el eje X o horizontal tenemos el tiempo geológico. Entonces, aquí tenemos un diagrama de tiempo espesor que nos expresa básicamente la velocidad con la cual las rocas se han acumulado y enterrado en el subsuelo. ¿Esto cómo se elabora? Pues conociendo los datos de porosidades, perdón, de espesores de las formaciones, las edades de las formaciones, ¿sí? Que no me voy a detener en esto. Ahora, a ese diagrama de enterramiento o de subsidencia, que es un diagrama, como vuelvo y lo digo, de tiempo versus profundidad, le superponemos la información reconstruida de la temperatura, cómo se ha ¿qué ha pasado? Hay un flujo de calor del interior de la Tierra, ¿sí? Que permanentemente fluye del interior hacia la superficie de la corteza. Entonces, dependiendo de las conductividades térmicas, ¿sí? Vamos a tener, y del espesor de la columna estratigráfica, vamos a tener diferentes temperaturas. Aquí en este diagrama tenemos en azul las temperaturas más bajas, en rojo las temperaturas más altas. Esto se hace con software hoy en día, que nosotros utilizamos aquí, un software de Schlumberger. Aquí tenemos entonces el primer modelo de reconstrucción de la historia termal para un pozo, que es el Pozo Maleno en la cuenca Asua. Ahora hay formas de calibrar ese modelo. Entonces, básicamente hay otras formas, y es que en los pozos, cuando se tiene buena información, se registra la temperatura. En la medida en que se va perforando, se va registrando la temperatura. Si la temperatura está bien registrada, entonces nos puede servir para, en este caso, calibrar este modelo. Aquí tenemos en azul la temperatura calculada en profundidad, y en rojo estas líneas son las temperaturas medidas
vemos que hay se aproxima. Entonces nosotros podemos decir, este modelo está calibrado en este punto. Bueno, ahora viene la otra parte. Con esta información de temperatura, ¿cuál fue el régimen de temperatura del subsuelo en el tiempo geológico? Entonces identificamos cuál es la formación madre o formación generadora, y le aplicamos unas cinéticas, o sea, unas condiciones de cuáles son las velocidades y la energía que se requiere para que esa materia orgánica genere hidrocarburo. Aquí tenemos algo que se llama la tasa de transformación de querógeno a hidrocarburo, y en este caso vemos que esta roca efectivamente pues tuvo las condiciones necesarias en esta cuenca y en ese lugar para generar petróleo. Esto es con otro modelo que utiliza la reflectancia de vitrinita, y aquí nuevamente estos colores en verde nos indican que por lo menos la base la base de la formación de trinchera y sombrerito han alcanzado condiciones suficientes para que se hubiesen generado petróleo. Bueno, este mismo proceso, esta medida, recuerden que yo les decía en la parte primera de la exposición que habíamos encontrado pequeñas partículas de carbón que les habíamos medido su brillantez y que nos indicaban que había condiciones suficientes, que indicaban que sí había temperaturas altas para generar petróleo y gas. Esto coincide aquí con este modelo. Y el mismo proceso, explicándolo rápidamente, lo aplicamos a las otras cuencas, es decir, a la cuenca de Cibao. En esta cuenca de Cibao encontramos que las condiciones son mucho más altas, o sea, hay mayor temperatura de subsuelo. Aquí la cuenca de Cibao, entonces, y por el tipo de querógeno que tiene un potencial principalmente de gas. La cuenca de Enriquillo también es muy profunda, también tiene potencial de gas. La cuenca de San Juan aparentemente tendría un potencial similar a la de Asua, que es para petróleo. En suma, tenemos en la isla dos cuencas con potencial de petróleo, dos cuencas con potencial de gas. Entonces, este es el final de mi exposición. Ya entonces, ¿qué es la siguiente parte que vamos a presentar en unos meses? Se han identificado cuáles son las estructuras en el subsuelo, y estamos midiendo el volumen, ¿sí? Y cuantificando qué cantidad de barriles de petróleo hay enterrado, ¿sí? Y qué cantidad de petróleo podría sacarse, y lo mismo qué cantidad de gas habría en esos sitios, que eso lo estaremos presentando en unos meses. Bueno, muchísimas gracias.